pues nos va a adelantar algo de lo que va a decir el líder de la fuerza del pueblo. No puede. Si le tumba el pulso al líder. Ahí sí es verdad que se arma un lío, ingeniero. ¿Usted se imagina? ¿Qué número es esa de las leyes del poder esa? La tercera ley del poder. No. La tercera. La de tumbar el pulso. Hay una frase que se dice, Esteban, en el periodismo, pues, embargado. Eso está embargado. Está embargado. Miren, a las 4:35 vamos a permitirle a Fausto que pues comparta con nosotros su comentario en esta tarde del martes. El discurso no tiene magia ya. El discurso mío no tiene magia. El de Lionel. No, pero ahora que tiene magia ese discurso. Muy buenas tardes, Iluminada. Muy buenas tardes, compañeros de la mesa. Buenas tardes a Francis, a Karina. Buenas tardes al país que uno se escucha de la Z101 haciendo comunicación le va a responder al Pollo Índice, con responsabilidad social. Señores, dejen que él avance con su comentario. Ya le he dicho a Lima que ahora que ese discurso está interesante. Mire, la política en el país parece ser que empezó temprano. Digo que parece que empezó temprano porque hoy en todos los medios de circulación nacional aparece una primera plana, un espacio pagado, donde el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, hace un cuadro comparativo entre el 2022 y el 2011. Esto parece indicar que ya para el PRM el candidato ya ineludible para enfrentar al presidente Abinader lo es el expresidente Leonel Fernández. Eso está claro. Ya en varias ocasiones se han dado señales de que parece ser que la polarización va a estar entre el presidente Abinader y el expresidente Leonel Fernández. Eso es lo que uno siente en la calle. Lógicamente uno siempre valida datos estadísticos, encuestas, con lo que uno observa, o sea, la percepción. La percepción es la información que usted recibe en el metro, en la guagua pública, en las universidades, en los colmados, en el barrio, y esa percepción entonces es lo que va construyendo en el imaginario popular cuáles son los candidatos que se van a enfrentar. Pero este cuadro, a toda luz un cuadro político con algunos niveles de manipulación. ¿Por qué decimos manipulación? Porque 2022 es el segundo año del PRM gobernando, 2012 era el tercer año del PLD en ese momento y Leonel Fernández gobernando. Pero ¿qué pasaba en el 2011? En el 2011 se originó una gran crisis a través de los commodities y eso generó entonces que la economía dominicana sintiera algún nivel de contracción. Entonces la economía a contraerse, se dieron entonces algunos resultados que dentro de ese periodo no eran lo más, vamos a decir, lo que más se podían proyectar, lo que más se podían levantar, lo que más se podían exhibir, sino que podríamos decir que del 2004, del 2008 al 2011, probablemente, al 2012, probablemente el 2011 fue el gobierno, el periodo de gobierno, vamos a decir, más, menos positivo del gobierno, pero toman el 2011. Pero veamos, por ejemplo, algunos cuadros para nosotros ubicarnos. Dice que en el 2002, el crecimiento, 4.9, hubo un crecimiento de 4.9 del PIB. En el 2011, 3.1 del Producto Interno Bruto. Realmente esto a mí me llena de sorpresas que se quiera manipular a la gente con esto porque la política y el crecimiento económico es progresivo. Esas son cosas que siempre van a estar, vamos a decir, en constante crecimiento. De manera que esto no da mucha información. Pero aquí hay un dato que a mí poderosamente me llama la atención. Dice, reservas internacionales, 14.436 millones de dólares. Muy bien, reservas internacionales. Pero nosotros observamos que la cantidad de préstamos que se están tomando en este gobierno, entonces uno se pregunta, ¿y para qué estarán tomando préstamos en dólares? Para guardarlo en el Banco Central y así subir vamos a decir, las reservas internacionales, porque no se puede entonces comparar que en el 2022 hay una reserva en dólares mucho más elevada versus al 2011, si nosotros entonces vemos una carrera de endeudamiento en dólares que nunca antes lo habíamos visto. En toda la República, desde el 1844, en estos 2 años, la cantidad de endeudamiento que ha contraído la República Dominicana es superior a todos estos años. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la inflación. ¿Cómo usted puede comparar 2 años de inflación, 7.83, con 8.46? O sea, no hay una equivalencia. Por ahí otro dato que a mí me llena de mucha... o sea, me cuestiono bastante. Por ejemplo, 8 millones de turistas versus 4 o 3 millones de turistas. Pero señores,
están contando hasta los turistas que se quedan dentro del barco cuando hacen el crucero, que no bajan a puerto. O sea, se quedan en el barco, entonces eso lo cuentan como turistas. Pero además hay otra realidad. Para que esos 8 millones de turistas hayan llegado a la República Dominicana, se supone que no empezó desde cero. Se supone que hay que empezar, como decía el ingeniero Ramón Alburquerque, hay que empezar desde aquel momento de Salvador Jove Blanco, cuando él tuvo la primera oportunidad de visitar Punta Cana. O sea, no podemos decir a la gente que 2 millones de turistas han venido a la Dominicana en estos 2 años producto de que el gobierno ha creado todas las condiciones. No, entonces eso es un trabajo de mucho tiempo, de creación de hoteles, de facilidades, de carreteras, como esa carretera del Este, que es una carretera bellísima que conecta a todo el polo turístico, todo el polo turístico del Este. Entonces, eso para mí es un sofisma. Decir 8 millones de turistas, negando que en gobiernos anteriores se crearon una estructura para facilitar que ese número de turistas creciera. Entonces, otro tema, producción de arroz. Claro, porque si la población ha crecido del 2011 al 2022, la producción ha crecido y tenemos que tomar en cuenta esa cantidad de turistas que ha llegado a la República Dominicana. Tenemos que tomar en cuenta la crisis haitiana. Haití no se está produciendo absolutamente nada. También tenemos que contar la cantidad de ilegales que hay en la República Dominicana. Entonces también tenemos que decir que la cantidad de arroz tiene que aumentar porque hay una población no solamente nacional, sino también los turistas que vienen a nuestros hoteles. Pero súmele a esto la crisis haitiana, que no se está produciendo nada. Entonces hay que producir básicamente arroz para los dos países. Entonces eso es normal que esa producción de arroz se esté expresando. Por ejemplo, hay un dato que aquí me llena poderosamente la atención. 1.650.000 tarjetas de Supérate versus 600.000 tarjetas de Solidaridad. Evidentemente también que los programas sociales, que dicho sea de paso, fueron creados en los gobiernos del presidente Fernández, los programas sociales tienen que ser progresivos. Pero además, yo no sé ¿cómo puede ocurrir que esto cómo se le puede ocurrir que esto se puede vender como una política exitosa si aquí lo que hay es una demostración de que la pobreza en la República Dominicana ha aumentado? Entonces, como la pobreza en la República Dominicana ha aumentado, entonces en esa misma proporción crecen los programas sociales. De manera que yo pienso que el que orientó al partido de gobierno a hacer este cuadro comparativo fue el mismo que le dio el tema del pollo index para que lo pronunciara en la Asamblea Nacional. Todo está muy claro de que realmente ya el gobierno ha definido al expresidente Leonel Fernández como su contrincante, y si con cuadro comparativo como esto es que piensan manipular la información y piensan manipular a la gente, yo creo que ya de entrada han perdido, porque realmente a todas luces se ve que para lograr estos niveles que ellos están presentando como propios, cuando no lo son, sino que son elementos que vienen dados por la creación de una plataforma, y esa plataforma económica que empezó en el 1920 se profundizó con las reformas económicas del doctor Joaquín Balaguer y se estabilizaron con los gobiernos del presidente Leonel.